Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL, Pluto de Sirius, basados en el libro. Solo me preguntaba, Miraco Sol, y sonreí levemente. Entonces no te lo diré. Me acerqué para rendir homenaje al cuerpo de mi amiga sin importarme tener ninguna conversación con ninguno de mis viejos amigos. El ambiente en la sala de estudio era diferente. Cuando llegué al frente de la habitación, escuché el sonido de un televisor desde el interior. Miré al ama de llaves que sostenía una bandeja con bebidas y parecía sorprendida cuando le pregunté, ¿May está viendo la televisión? Lo hace cuando le apetece. Dijo que el sonido le hace sentir menos sola. ¿Son estos para May? Sí. Le quité la bandeja al ama de llaves y me ofrecí para hacerlo por ella. Le llevaré esto. Gracias. Luego abrí la puerta y entré a la habitación llena de libros. Todo estaba igual que siempre, es decir, el aire acondicionado era muy fresco y había un aroma a jazmín en el aire. Metaví estaba sentada junto a la ventana sin miedo a broncearse y había un sonido de un programa documental en la televisión. ¿Puedo pasar? Metaví dejó escapar una amplia y animada sonrisa cuando escuchó mi voz, y esa sonrisa, como siempre, me aceleró el corazón. ¿Por qué tienes la televisión encendida hoy? ¿El ama de llaves dijo que te sientes sola? Llegas tarde, así que me sentí sola. Aquí tienes. Dejé la bandeja y le entregué a la mujer de rostro dulce un vaso de agua que aún dejaba que el sol bañara su piel, sin miedo a que la dañara. ¿Por qué no pusiste una telenovela? ¿Qué te parece divertido un programa de viajes? Cuando quiero ir a algún lugar, pongo estos canales. Aunque no puedo ver, puedo imaginarlo. La narrativa ayuda mucho. ¿Quieres viajar? A veces. Quedarse dentro de casa todo el día es asfixiante. Miré a mi alrededor y estuve de acuerdo con Metaví. Aunque esa habitación era espaciosa, era solo una habitación cuadrada. Aunque no podías ver, podías sentir que era asfixiante. El programa de viajes de hoy me llevó a las montañas. Cuando describen los grandes árboles y los campos de hierba, puedo imaginármelo. No es lo mismo que estar ahí. Incluso si estuviera ahí, no podría verlo. Puedo escuchar así que es como leer un libro. Sacudí la cabeza en desacuerdo mientras miraba a la persona solitaria consolándose. Salgamos, ¿eh? Te llevaré de paseo. ¿Puedo tomar prestado tu auto? Metaví se abrazó con fuerza con miedo. No, no saldré. Vamos, estar aquí todo el tiempo es asfixiante. No quiero salir. No me resulta familiar como mi hogar. ¿Qué pasa con cómo me mirarían los demás? ¿Por qué tienes miedo? Me tienes a mí. Salimos. ¿Y luego qué? Ya te dije que serían tus ojos. Puede sonar como una línea de telenovela, pero no hay otra manera de decirlo. Extendí la mano para tirar de los brazos que la abrazaban fuertemente con adoración. Metadina obedeció, pero como yo era más fuerte que ella, finalmente tuvo que soltar el brazo. Puedes pensar en ello como si fueras a ayudarme a reunir material de escritura. Un autor no puede inventar todo. Ve si quieres ir. Te prestaré mi coche, pero no voy contigo. ¿Cómo puedo ir sin ti? ¿Por qué no? Eres mi inspiración. Cerré la boca inmediatamente después de decir eso. Tenía ganas de enterrar la cabeza en la arena para escapar de esas expresiones usadas en exceso y de mi propia vergüenza, pero vi una sonrisa en el dulce rostro de Metaví, como si su frente hubiera sido destrozada, y eso también me hizo sonreír. ¿Por qué sonríes? Debes estar muy avergonzada al decir eso. Puedo sentirlo. La pequeña mujer sonrió ampliamente. Ella también estaba avergonzada. Al ver que estás tan decidida y que yo soy tan importante para la novela, iré contigo.
Finalmente, Metaví se atrevía a salir de su zona segura. Fue un poco difícil al principio, especialmente cuando estuvo a punto de dar su primer paso fuera de su casa. Ella simplemente se quedó ahí, abrazándose con fuerza, sin atreverse a moverse. Tenía gafas de sol en su dulce rostro porque tenía miedo de que la gente supiera que era ciega. Toda la confianza que tenía cuando estaba dentro de casa se había ido. Mai, acordamos salir. Estoy afuera, afuera de la casa. Miré a la mujer pequeña que intentaba poner una excusa tan tonta que probablemente se sentía avergonzada y me reí sin hacer ningún sonido. Ella era tan linda y molesta al mismo tiempo. ¿Qué tal eso? No caminaremos hoy, simplemente nos quedaremos dentro del auto. Así que no tienes que preocuparte de tropezarte y caer en una alcantarilla o pisar excremento de perro. ¿Está bien? ¿Quieres decir que solo nos quedaremos en el coche? Sí. ¿Nadie me verá? Sonreí cuando la vi haciendo preguntas como una niña pequeña que buscaba tranquilidad. Nadie te verá excepto yo. Extendí mi mano para agarrar la suya, que todavía se abrazaba con fuerza, y le di instrucciones sobre cómo caminar hacia adelante. Da un paso lentamente hacia adelante. Hay 2 escalones. ¿Está bien? Así de simple. ¿Ves? Es fácil.